exterior es un tema bien interesante, es un tema muy apasionante y creo que a ustedes, pues bueno, les va a apasionar al igual que a mí. Entonces, vamos a empezar primero por definir a qué nos referimos con esta parte de orden interior y exterior, ¿sí? Viendo la parte de orden interior, pues es el cómo nos encontramos, ¿sí? Es decir, cómo la persona se encuentra en el interior, si hay paz interior, si hay bienestar emocional, es decir, cómo se encuentra la persona. A esto nos estamos refiriendo con orden interior. Entonces, cuando nosotros hagamos referencia a orden interior, estamos considerando esto, ¿sí? Lo que la persona siente, lo que la persona pues trae dentro, ¿sí? La paz interior y el bienestar emocional. Cuando nos referimos a orden exterior, nos estamos refiriendo a lo que es el entorno, es decir, a nuestros espacios, al lugar que habitamos, es decir, cómo se encuentra en cuestión exterior. Eso es cuando estamos refiriendo sobre orden exterior. Ahora, tenemos que considerar que hay una relación entre el orden exterior y el orden interior y están íntimamente ligados. El orden interior puede influir en el orden exterior, pero también el orden exterior puede influir en el orden interior. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos dos elementos, cómo están relacionados y también pues vamos a dar una serie de estrategias que pueden ayudar, ¿sí? Que pueden ayudar tal vez a que nos encontremos mejor en casa. Pues qué mejor que podamos tener estrategias que nos ayuden para encontrarnos mejor, ¿sí? Y pues el bienestar emocional. ¿Qué es lo que podemos hacer para estar de la mejor manera? Es decir, que podamos conseguir ese mínimo orden y esa mínima limpieza que se necesita para tener bienestar emocional. Entonces, cuando, la persona a lo mejor está viviendo tal vez una situación a lo mejor en cuestión de un trastorno del estado de ánimo, como puede ser la depresión, pues se ve alterado lo que es la parte del orden interior y obviamente que se ve reflejado en el exterior. Es decir, que ya tal vez la persona no realiza las actividades como lo hacía antes y obviamente hay una repercusión en el orden exterior. Entonces, puede darse, pero también puede suceder que sea al revés, es decir, que cuando la persona empieza a mover en el orden exterior, repercute positivamente al orden interior. Y entonces, eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, cómo podemos nosotros, por medio del orden exterior, repercutir también positivamente al orden interior. Vamos a ver entonces esta serie, digamos, de estrategias que nos pueden ayudar para repercutir positivamente en nuestro orden interior, ¿sí? Y entonces tenemos que considerar que para repercutir en esta parte tenemos que hacer uso de estimular los sentidos. Es decir, hay una memoria sensorial y una memoria emocional que nos trae recuerdos, ¿sí? Nos trae recuerdos y que pueden ser agradables y pueden ser desagradables. Pero, pues bueno, tenemos que utilizar, digamos, todo lo que sea agradable y lo que sea a nuestro favor. ¿Para qué? Pues para tener un mejor bienestar emocional. Voy explicando un poquito más acerca de esta parte, ¿sí? Esta parte de qué nos referimos con lo que es la memoria emocional. Bueno, pues entonces vamos a continuar con esta parte que les hablaba sobre la memoria emocional o la memoria sensorial. Es decir, que en nuestra vida vamos teniendo experiencias agradables o desagradables y los sentidos nos ayudan de alguna manera para registrar toda esta información. Entonces, probablemente, les voy a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Probablemente, tal vez ustedes hayan llegado a lo mejor a un lugar y a lo mejor ese lugar tenía un aroma agradable o un aroma que les trajo a su mente un recuerdo, ¿sí? Tal vez puede ser a lo mejor de la infancia, tal vez puede ser de algún momento que ustedes vivieron, pues agradable, puede ser desagradable, pero trae a su mente pues lo que es este recuerdo. Y entonces, dependiendo de la vivencia que se haya tenido, pues entonces vamos rescatando, digamos, esta parte, es decir, que la persona trae
mejor una sensación agradable o desagradable. Probablemente a lo mejor sea una emoción que sea algo que le genere felicidad, que le genere paz, que le genere tranquilidad. Y entonces quedó grabado, es decir, que tal vez la persona ni siquiera sabe por qué. Probablemente pueda ser también que sí recuerda y a lo mejor diga, me recuerda a mi abuelita o me recuerda cuando yo durante la infancia iba a tal lugar, pudiera ser así, pero también pudiera ser que no, que es decir, que no conscientemente no viene a su memoria un recuerdo, pero en su cuerpo tiene sensaciones físicas, ¿sí? Es decir, que tal vez le genera paz, le genera tranquilidad y tal vez no sabe por qué, pero quedó ahí grabado, ¿sí? Es decir, que todas esas emociones a través de los sentidos quedan grabadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Entonces, esta parte es donde yo los invito a que ustedes puedan utilizarlo para que puedan llevar ese orden exterior al orden interior, es decir, a que se sientan tranquilos, a que sientan paz, a que sientan pues esas emociones que es muy agradable sentirlas. Sí, que no tiene nada de malo el hecho de que tengan emociones desagradables, ¿no? Como hemos visto en anteriores en vivos, está muy bien aceptarlas, está muy bien cumplir lo que es la función, pero qué mejor si nosotros podemos propiciar un ambiente agradable, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos tener las herramientas para enfocarnos en esto. Y entonces, en esta parte de los sentidos, de estimular los sentidos, aquí entra muchísimo los lugares en donde nos encontramos, como por ejemplo, puede ser tal vez nuestra casa en donde pasamos la mayor parte del tiempo o nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, que también ahí pasamos gran parte de nuestro tiempo y entonces aquí en esto es donde tenemos que ver esta parte del orden exterior. Es decir, que a través de los sentidos vamos a poner los elementos que nos ayuden al orden interior, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través de todos los sentidos, nosotros vamos a llevar esos elementos que nos permitan crear un ambiente con armonía, crear un ambiente tranquilo, crear un ambiente en paz. ¿Sí? Y entonces, si vemos la parte de los sentidos, podemos ver, el primero es pues la vista, ¿sí? Es decir, nosotros todo el tiempo pues estamos muy atentos, estamos observando todo lo que hay a nuestro alrededor. Y entonces, si nosotros empleamos lo que es la vista todo el tiempo, tenemos que darle a la vista, pues esos estímulos que nos ayuden a sentir paz, a sentir tranquilidad. Y entonces, pues en esta parte tenemos que ver lo que es pues un orden, ¿verdad? Un orden en cuestión de un orden exterior. Es decir, no estamos hablando de llegar, digamos, a un extremo, ¿sí? Ni que se vuelva algo patológico y que inclusive ya no haya ni bienestar, sino que ya inclusive la persona sufra. No, estamos hablando de un orden funcional, es decir, pues sin llegar, digamos, inclusive a una limpieza excesiva, no, nada de eso, es un mínimo orden funcional en donde los espacios estén en condiciones, ¿sí? En condiciones para habitarse. Ahí nos ayudamos con lo que es la limpieza visual, es decir, que todo aquello que nosotros podamos poner a nuestra vista y que nos dé tranquilidad, que nos dé serenidad, que nos dé calma, ¿sí? Entonces, en esta parte es un orden y es una limpieza mínima, ¿sí? Que nos ayuda a funcionar, nos da bienestar, nos da claridad mental, nos da alegría, nos da felicidad, ¿sí? Que cada cosa tenga su lugar y que cada cosa esté en su lugar. Esto es la parte de la funcionalidad. Entonces, en esta parte pudiéramos inclusive tener un desorden, pero un desorden agradable. ¿Y a qué me refiero con esta parte de un desorden agradable? A lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y podrá haber un desorden agradable? Pues en realidad sí.
Sí, sí lo hay. Y es que el orden, pues es relativo, ¿sí? Cada persona funciona con un orden distinto, es decir, es peculiar en cada persona. Y entonces, para lo que, quiero ponerles un ejemplo, pero para lo que para unas personas pudiera ser un caos, para otra persona pudiera estar ordenado. ¿Sí? Y aquí me quisiera enfocar un poquito más acerca de esto que les hablo acerca del orden y ponerles un ejemplo. Y en esta parte de lo que es el orden, veíamos que tal vez a lo mejor lo podemos ver reflejado, el orden, la diferencia que hay en el orden de las personas, tal vez en el trabajo, ¿no? A lo mejor porque convivimos con otras personas, porque tal vez vemos los espacios de las otras personas, y a diferencia de en casa, ¿no? En casa pues es un lugar privado, es un lugar que nosotros vemos, pues, pero en las áreas de trabajo, en el lugar de trabajo es mucho más fácil. ¿Sí? Y entonces, en esta parte del trabajo, pues vemos lo que son los escritorios, las mesas de trabajo, vemos pues el lugar en donde nos encontremos. Y tal vez una persona puede tener a lo mejor un espacio que para una persona pudiera decir, es un desorden total, es un caos, ¿sí? Pudiera decir eso. Pero para otra persona pudiera decir, no, yo tengo completamente ordenado, yo sé lo que tengo aquí, yo sé lo que tengo acá, y a la vista de otro pudiéramos decir, bueno, no, no es así. Pero pues ahí en esta parte tenemos que considerar, ¿verdad? Que si a esta persona no le causa infelicidad, no le causa estrés, no le causa algún malestar, ese es el orden para esta persona, ¿sí? Pero si por el contrario, esta persona se siente saturada, se siente estresada, siente algo que en realidad sabe que no está bien, entonces obviamente que ahí ese desorden no es funcional, no es un desorden cómodo. Y entonces es ahí donde hablamos acerca de los, digamos, dos tipos de desorden, ¿verdad? Una pudiera ser un desorden cómodo, es decir, que es un desorden personal, necesario, que equilibra y que pues aporta pues esta felicidad. ¿Y cómo pudiéramos decir que equilibra, ¿sí? Pero les quiero comentar que en esta parte del orden tiene que haber también un poco de desorden, es decir, que tengamos nosotros esta flexibilidad y esta capacidad para nosotros poder equilibrar, ¿sí? Es decir, que cuando esté ordenado, sintamos paz, sintamos tranquilidad y sintamos bienestar. Pero también que cuando nosotros tengamos un poco de desorden, un desorden que le llamamos cómodo, que también sigamos sintiendo paz y tranquilidad. No significa que todo el tiempo van a estar las cosas intactas, que las cosas no se van a mover de su lugar. No es así. Es esta parte de tener esta flexibilidad y decir, ok, yo puedo mantenerme tranquila, equilibrada, feliz, con un desorden cómodo, ¿sí? Es decir, que fácilmente en cualquier momento me puedo poner a ordenar y las cosas van a regresar a su lugar, pero eso no me genera un malestar. ¿Sí? Entonces, en esta parte vemos acerca de lo que es el desorden cómodo, ¿sí? Y esta capacidad de ser flexible, porque no todo va a estar acomodado, ni todo va a estar en orden en todo momento. Va a haber momentos en el que se haga un desorden normal y común de acuerdo a la rutina que se tenga, ¿sí? Entonces, en esta parte llegamos a un desorden cómodo, pero también hay un desorden que este desorden es incómodo, es decir, que ya bloquea, ¿sí? Bloquea inclusive el paso, es decir, que no se puede ni caminar, que no permite estar, no permite ser, no permite nada, ¿sí? No permite funcionar, inclusive las personas hasta se pudieran tropezar con el desorden que hay. Es decir, que hay una saturación de emociones, hay estrés, hay situaciones y emociones que tal vez ni siquiera sabemos por qué. Y entonces, ante ese desorden, pues hay que solucionarlo cuanto antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a traer ningún bienestar emocional a nuestra vida. Entonces es muy importante que consideremos esta parte. Si nosotros ya hemos detectado que es un desorden incómodo, entonces tenemos que tomar acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar a nuestro orden interior, a nuestro bienestar emocional y a nuestra paz. Entonces
considerar eso. Y aparte, me gustaría comentarles también que parte de las estrategias de cómo podemos llegar al orden interior, pues es esta forma de ordenar, es decir, que ya tenemos claro que tenemos que pues tener un orden visual, que cada persona tiene su forma y su estilo de ordenar, y que tenemos que ser flexibles también en esta parte del orden, pero también la forma como ordenamos tiene muchísimo que ver, es decir, que podamos nosotros darnos la oportunidad de ordenar sin estrés, hacerlo poco a poco, de forma tranquila. Tal vez si nosotros a lo mejor aplicamos un método, como a lo mejor conocemos algunos, como a lo mejor el método con Mari, a lo mejor el método de las 5 S, a lo mejor cualquier otro método y que tal vez lleve una secuencia, pues entonces en esta parte pues tenemos que hacerlo poco a poco, tal vez no sin parar, es decir, darle continuidad, sí, continuar, pero no es de alguna manera como hacerlo y luego dejarlo de hacer y luego retomarlo, no, es decir, que lo vamos a llevar de manera secuencial, pero vamos a hacerlo poco a poco. Y entonces cuando nosotros podamos disfrutar del orden, cuando lo aplicamos, en esta parte también estamos dando bienestar emocional a nuestra vida. Entonces es muy importante que podamos tomar en cuenta esto, que disfrutemos del proceso. Nosotros definitivamente vamos a disfrutar el final, porque al momento en el que vemos cuando todo ha concluido, cuando está limpio, cuando está ordenado, cuando hemos terminado un proyecto, definitivamente hay sensaciones y hay emociones placenteras, pero el disfrutar todo el proceso, eso es algo que nos va a nutrir, algo que nos va a ayudar a nuestro bienestar. Veíamos que puede ser un desorden cómodo, en donde somos flexibles, en donde hay un desorden, pero lo podemos ordenar y en donde podemos seguir disfrutando, es decir, que es funcional, ¿sí? Pero también tenemos un desorden que es incómodo, en donde ya no es funcional, ¿sí? Es decir, ya no es funcional para la vida. Es decir, ahí en esta parte del desorden incómodo, pues ya entran las clasificaciones donde la persona acumula, en donde ya hay inclusive puede haber inclusive un trastorno de acumulación, en donde ya hay muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, en esta parte tendríamos que indagar y tendríamos que conocer qué tipo de desorden está teniendo la persona, ¿sí? Es decir, cómo se está manifestando, ¿sí? Si está acumulando o si no, si en realidad nada más es un desorden en donde tendremos que tener pues esa capacidad para ser flexibles y para pues poder que no genera ningún malestar y que pues nos ayuda, nos equilibra, ¿sí? Entonces tendríamos que ver esta parte, pero si nos estamos refiriendo en donde la persona pues ya es un desorden incómodo, la persona acumula, ya hay un trastorno de acumulación, ya hay un trastorno obsesivo compulsivo, habría que ver qué cosas hay de fondo, ¿sí? ¿Qué cosas? Es bien interesante toda esta parte de cómo se da el desorden, porque en ocasiones, déjenme les comento, que en ocasiones el desorden se genera como una forma de distractor, es decir, que la persona pone afuera lo que no quiere ver dentro. Entonces genera desorden, genera esta parte ¿para qué? Para que su foco de atención, su atención se quede ahí, en el desorden exterior y la persona no vea adentro, ¿sí? No vea esta parte, esto que le incomoda, que probablemente pueda ser algo muy fuerte, tan fuerte que ni siquiera lo voltea a ver, tan fuerte que ni siquiera quiere poner atención en eso, tan fuerte que a lo mejor ha sucedido algo y que puede ser consciente y puede ser inconsciente, ¿sí? Y cuando es inconsciente todavía es pues más intenso, por decir así. ¿Por qué? Porque ni siquiera la parte consciente, el estado pues el estado mental, sí, es el estado de la mente donde está consciente, ni siquiera esta parte es capaz de verlo, de visualizarlo y de tomarlo en cuenta, pero conscientemente ahí está. ¿Sí? Entonces tendríamos que revisar pues esta parte, ¿verdad? Definitivamente hay una relación entre estos dos, pero habría que revisar qué es lo que pudiera estar sucediendo, ¿sí?
Y bueno, vamos a continuar con el tema. Se nos va el tiempo súper rápido, pero me gustaría comentarles que entonces en esta parte de ordenar, la forma de ordenar, es decir, que se disfrute. Sí, estábamos en esa parte que se disfrute y que de alguna manera la persona pueda inclusive poder a lo mejor distribuir inclusive las actividades, que a lo mejor sea algo placentero pues para todos. Esta es la forma en la que también se puede mejorar esta parte. Y podamos considerar también que aparte de tener una forma de ordenar, cada persona tiene un estilo. ¿Sí? Es decir, que hay personas que tal vez su estilo es minimalista, pero hay personas que el estilo minimalista no se sienten identificadas y no les gusta y es un estilo maximalista, es decir, que optan por tener objetos y no significa que van a acumular. Significa que los tienen de una manera muy funcional y es muy agradable para la vista y es muy agradable para la persona estar ahí en ese lugar. Y entonces la persona pues puede moverse con facilidad.